Sí, doctor, sí lo escuchamos. He tenido problemas aquí con el internet, esto está muy mala la señal, no me ha dejado cargar la charla de politrauma. Vamos entonces, como son 3 temas que tengo que revisar, que son quemaduras, politraumatizado, enfoque inicial del politraumatizado y abdomen agudo. Vamos entonces, para evitar más retrasos, vamos a empezar por abdomen agudo. Y en las otras 2 fechas revisaremos enfoque inicial del paciente politraumatizado y después revisaremos quemaduras. Listo. Definición entonces de abdomen agudo es aquel proceso patológico de origen abdominal de inicio reciente o corto que cursa con un dolor intenso característico y que rápidamente tiene repercusiones y solución. 30 extra un 30%, es decir, puede haber dolor abdominal que no tienen origen dentro del abdomen y que pueden simular un abdomen agudo. Ejemplo, una de las sistémicas, los pacientes con diabéticos con dolor abdominal en epigastrio o mesogastrio, ¿cierto? Que pueden simular un abdomen en su estado hiperosmolar o en el coma cetoacidótico. Es el 1% de los dolores abdominales agudos, pero no es un verdadero abdomen agudo. El 30% incluye, por ejemplo, la pleuresía o derrame pleural, empiema, por ejemplo, por una neumonía, y el dolor se refiere también a las partes superiores del abdomen, o pueden ser a los hipocondrios, ¿cierto? La pericarditis constrictiva también puede dar dolor epigástrico y mesogástrico. En fin, esos son ejemplos de que puede haber patologías que producen dolor abdominal, pero que realmente no son un abdomen agudo y que su causa no está dentro del abdomen. Para que sea un abdomen agudo, la causa debe ser intraabdominal. Las características de un síndrome clínico doloroso, donde este es el síntoma más importante. Por supuesto, el diagnóstico requiere una buena historia clínica adecuada, por supuesto. Debemos dejar de orientar nuestras historias clínicas porque el paciente lo recibimos remitido y resulta que la gente mete la cabeza por ahí por donde viene la remisión y pueden estar cometiendo errores que no son pocos. Por eso la mejor historia clínica debe hacerla cada uno de ustedes. Hemos devuelto pacientes de las salas de cirugía con abdomen agudo, digamos, por historias clínicas mal llevadas, y realmente uno revisa al paciente. Cierren los micrófonos, por favor. Entonces, los pacientes, uno los ha devuelto de salas de cirugía. A veces uno está trabajando y no le da tiempo de revisar pacientes, sino que simple y llanamente los manda a subir, y uno revisa al paciente ahí y realmente no son abdómenes agudos. Entonces, hay que tener cuidado con eso, hay que hacer una buena historia clínica. Yo siempre digo que la mejor historia clínica es la que yo mismo hago, o sea, la que cada uno de ustedes hace debe ser la mejor.
¿cierto? Sobre todo la exploración del abdomen es lo mejor. El dolor solo se puede aliviar cuando está ante la sospecha de un abdomen agudo si usted ha realizado el diagnóstico de la enfermedad. Es decir, el paciente tiene dolor en fosa ilíaca derecha y simple y llanamente usted lo que hace es, como no le parece o le pide un hemograma y está normal, póngale buscapina y mándelo para la casa. No solamente el apéndice es lo que queda ahí en la fosa ilíaca derecha, y más si es mujer. Entonces hay que tener cuidado en abdomen agudo o en dolor abdominal agudo si no se tiene diagnóstico certero o de una impresión diagnóstica adecuada. Uno puede mandar, después de poner analgésico, usted puede mandar a un paciente con una patología quirúrgica para la casa y va a llegar complicado. Entonces, solo en caso de haber hecho diagnóstico de una enfermedad, usted puede utilizar analgésicos. Y de una vez, en dolor abdominal no se ponen antiespasmódicos. Si usted no está seguro del diagnóstico, simple y llanamente ponga opioides, porque el opioide tiene una duración de 3 a 4 horas, y no mande al paciente para la casa, déjelo en observación hasta que resuelva su diagnóstico por completo. Las características es que los analgésicos, si usted lo utiliza, pueden enmascarar los síntomas, y los hallazgos importantes. Realmente no se mejora el trastorno, usted le quita el dolor, pero deja la patología dentro del abdomen y lo manda para la casa. Eso es gravísimo. Por eso es que hoy en día se ve tanto abogado caníbal detrás de los especialistas o de los médicos generales de urgencia, porque devuelven pacientes y después se operan complicaciones. Si el dolor abdominal es intenso, con más de 6 horas de evolución, y usted encuentra en la exploración física un abdomen en tabla o datos de irritación peritoneal, usted está seguramente ante un abdomen agudo y eso requiere tratamiento. El abdomen agudo, cuando usted revisa un abdomen y encuentra un paciente con abdomen en tabla, que le hace pensar en un abdomen peritonítico, que no tolera ninguna maniobra de exploración abdominal, está ante un abdomen agudo. Eso lo que necesita es, si acaso, un hemograma, unas pruebas de coagulación, y si el paciente tiene algunos antecedentes diabético, renal, se pueden pedir esas pruebas, pero simple y llanamente lo que se requiere no es una ecografía, no es una tomografía, es una buena exploración física, una decisión diagnóstica de que el paciente tiene abdomen agudo, y llame al cirujano para que resuelva la situación. La clasificación son 4 tipos. Entonces, el abdomen agudo puede tener su origen en hemorragias, en sangrados, puede tener también inicio en inflamación, procesos inflamatorios intraabdominales, ya vamos a revisar. El abdomen agudo también puede tener origen obstructivo, la obstrucción intestinal, las bridas. Puede ser también oclusivo y vascular, que va junto con el hemorrágico. Estos dos van juntos. Y el otro origen es el abdomen perforativo. Algunas clasificaciones tienen al abdomen agudo de origen traumático. Eso es trauma abdominal. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Epa, ¿qué pasó? Uy. Voy a volver a cargarla. Se perdió la presentación. Tengo problemas con el internet. Sigamos. Bueno. Bien. Bueno, en cuanto a los porcentajes, la clasificación es más o menos así. El 60 o 70% corresponde a los inflamatorios. Hablamos de apendicitis, de diverticulitis, de colecistitis, de las EPI, las obstructivos, EPI complicadas. Los obstructivos entre el 30 y el 40%, el hemorrágico
más o menos el 10 al 15%, y el perforativo que no está ahí es más o menos un 5%. Dentro de las causas del abdomen agudo, el inflamatorio, de los 12 a los 30 años, la causa más frecuente de abdomen agudo de causa inflamatoria es la apendicitis, ¿cierto? Le sigue la colecistitis, las pancreatitis hemorrágicas necrotizantes, que son verdaderos abdómenes agudos, la diverticulitis complicada, la colangitis, la úlcera péptica, que puede ser perforativa o no, puede hacer parte de uno del otro, porque cuando la úlcera se está penetrando para perforarse a otra víscera vecina, puede producir inflamación. Y ahí está la EPIS en último ítem. Rápidamente no vamos a revisar cada una, pero sí las más frecuentes. Someramente, la apendicitis aguda es una enfermedad inflamatoria infecciosa, ¿cierto? Inflamatoria e infecciosa del apéndice cecal, ¿cierto? Simple y llanamente, ¿qué ocurre? Como dice la teoría, la causa más frecuente es la presencia de un fecalito, es decir, residuos fecales dentro de la luz, y eso produce una oclusión. Ese fenómeno obstructivo, como la luz del apéndice no retorna nuevamente a la luz del intestino, entonces queda atrancado, queda, encarcerado, queda en la luz del apéndice, queda ese fecalito atrapado ahí, y eso comienza a producir una serie de cambios inflamatorios y depresiones dentro de la luz del apéndice. Eso conlleva a que haya cambios inflamatorios de los nódulos linfoides. Recordemos que los adultos hasta más o menos los 55, 60 años tenemos entre 200 y 300 nódulos linfoides en el apéndice, y una vez se da el fenómeno mecánico de la obstrucción, comienza la inflamación, y por supuesto, como hay una participación de materia fecal, ¿cierto? Entonces el 60% de 1 gramo de heces desecadas, el peso es detritus bacterianos. Entonces eso es muy contaminante. Aparte del fenómeno obstructivo e inflamatorio que produce la reacción obstructiva a los nódulos linfoides, comienza el fenómeno infeccioso por la presencia bacteriana en materia fecal, y se termina inflamando el apéndice y su siguiente fase, que son la edematosa, la fibrinopurulenta. Luego, por la obstrucción vascular, primero del lado capilar venoso, viene la parte trombótica y gangrenosa del apéndice, y finalmente, cuando ya no puede llegar irrigación, porque también se bloquea la circulación del lado capilar arterial, entonces lo que estaba trombótico e isquémico se necrosa y se perfora, y termina entonces el fecalito saliendo libremente, o parte de él o las bacterias, a la cavidad peritoneal, y se inicia el fenómeno de la peritonitis fecal. La colecistitis aguda, ¿sí?, es el fenómeno de obstrucción en el cuello de la vesícula por la presencia de cálculos la gran mayoría de las veces. Recordemos que también puede haber colecistitis alitiásica, ¿cierto? Pero en su gran mayoría es un fenómeno obstructivo del cuello de la vesícula, y más o menos funciona de la misma manera con el apéndice. Es una lucha que tiene la vesícula por vaciarse, pero no puede. Esa obstrucción hace que haya un edema de las paredes, haya obstrucción del cuello y del conducto cístico, y secundariamente pueden migrar, por el fenómeno de vasodilatación de la inflamación, pueden migrar bacterias de la luz intestinal hacia la vesícula, y hay un fenómeno participativo de las bacterias. Aparte de eso, se sabe que el 70% de los cultivos de bilis de pacientes que tienen colelitiasis salen positivos para gérmenes gram negativos y también para anaerobios. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si usted diagnostica un cólico biliar, que no es un abdomen agudo, pero sí es un dolor abdominal agudo, y el paciente tiene un Murphy positivo, pero aparte de eso solamente tiene un hemograma
normal y el paciente no tiene fiebre, no tiene leucocitosis, usted está tratando en ese momento un cólico biliar. Pero si la ecografía le muestra que tiene engrosamiento de las paredes, edema perivesicular y tiene leucocitosis, el paciente, usted está enfrente de una colecistitis aguda. Ese paciente puede que tenga la vesícula palpable y dolorosa, ¿cierto? Entonces tendrá un Murphy positivo. Ese paciente hay que aplicarle algo que se llama los criterios de Tokio para ver si realmente, de acuerdo a los criterios, el paciente se beneficia de una colecistectomía temprana, que debe realizarse en las primeras 72 horas de internación, sobre todo en pacientes mayores de 50 años, diabéticos, hipertensos, con EPOC, con enfermedad renal o enfermedad sistémica como cualquier enfermedad producida por el sistema inmune, digamos una dermatomiositis, una artritis reumatoidea, un lupus eritematoso, etcétera, etcétera. La diverticulitis no es más sino que la parte inflamatoria e infecciosa, porque el divertículo se llena de materia fecal y eso también se inflama, ¿cierto? Entonces recordemos que en el sigmoides, que su topografía en el abdomen es el flanco y la fosa ilíaca izquierda, el paciente ahí lo que ocurre es un fenómeno mecánico constructivo también de múltiples divertículos por materia fecal, ¿cierto? Y eso forma un proceso inflamatorio, digamos, llevemos el del apéndice del lado del colon sigmoide con divertículos. Es un fenómeno extenso, no es de un solo divertículo, ¿cierto? Y también produce dolor exquisito, como dicen los libros. Yo no entiendo por qué dicen dolor exquisito, más bien digamos un dolor en punto de gatillo, es decir, que cuando uno toca al paciente en el abdomen, en el flanco y en la fosa ilíaca izquierda, se le dispara el estímulo doloroso. Yo no creo que haya un dolor exquisito, es una sensación por definición desagradable para el ser humano y para los animales. Entonces no puede ser un dolor exquisito, simple y llanamente es un dolor en punta de gatillo, que lo que hace es que cuando uno toca la pared abdominal en el sitio donde está irritado el paciente, donde está el proceso, se dispara la sensación dolorosa y a veces no permiten los pacientes que uno los examine bien. Y lo otro es la pancreatitis, pero ojo, la pancreatitis aguda no complicada no es quirúrgica, pero la pancreatitis tiene una condición de complicación que es la necrosis y la hemorragia. Esas son situaciones que producen un abdomen agudo. Es decir, ese paciente que tiene una pancreatitis aguda, que viene con descenso de la hemoglobina, que viene con dolor abdominal, el paciente está sangrando. O aquel paciente que puede que tenga la hemoglobina estable, pero lleva unos días con una pancreatitis, 5 o 6 días, y el paciente, los leucocitos van increciendo y usted no sabe si es por la misma respuesta inflamatoria sistémica o es por una sobreinfección que ocurre al páncreas. Entonces hay que determinar si tiene una necrosis. El TAC nos ayuda mucho, los criterios de Baltasar, si son C, D o E, y entonces en ese momento el paciente se nos convierte ya en un verdadero abdomen agudo. Ojo, cuando es una pancreatitis aguda con complicación hemorrágica o necrótica infectada. Los signos clínicos que nosotros buscamos para el abdomen agudo, pues dependen de la patología, ¿no es cierto?, en la que estamos haciendo la impresión diagnóstica. Si hacemos si sospechamos de una apendicitis aguda por la localización topográfica, pues vamos a encontrar en el cuadrante inferior derecho o fosa ilíaca derecha un McBurney, que es cuando yo hago compresión directa de la fosa ilíaca derecha hacia la profundidad abdominal, en el punto de McBurney. El punto de McBurney, por favor, los micrófonos cerrados, por favor.
el punto de McBurney queda exactamente en la unión de los 2/3, una línea entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, la unión del tercio externo con los 2/3 proximales al ombligo de esa línea, es el punto de McBurney. Uno hace compresión ahí, el paciente refiere dolor o se defiende. El Bloomberg es en esa misma zona, pero simple y llanamente lo que hacemos es descomprimir abruptamente, no bruscamente, abruptamente, la pared abdominal, y a la descompresión el paciente refiere dolor o hace gesto doloroso. La leucocitosis no hace parte de los signos clínicos. El Robson es uno comprime la fosa ilíaca y el flanco izquierdo, y eso hace que la columna de aire que está dentro del colon retroceda y llega al ciego, y como el ciego por continuidad puede estar inflamado en la base del apéndice, que está ahí el ciego, por supuesto, puede haber algo de dolor, pero también es inconstante, no es frecuente, ¿cierto? Y hay muchos signos para apendicitis. Se habla del signo de la hiperalgesia de Livingston. El triángulo de Livingston es la línea de McBurney, una línea que baja imaginaria del ombligo hasta la sínfisis púbica, y una línea que sigue el ligamento inguinal. Eso es un triángulo. Cuando el paciente tiene irritación peritoneal, uno pasa la mano, el dorso de la mano, por la fosa ilíaca derecha, uno toca ahí la piel, comprime la piel, y el paciente siente una hiperestesia. Eso es lo que se llama el triángulo de hiperalgesia de Livingston. Estamos hablando de apendicitis. Cuando uno habla de colecistitis, encuentra uno un paciente en el punto cístico, línea medio clavicular, que corta el reborde costal derecho. Ahí es el punto cístico. Se le pide al paciente que haga una inspiración profunda. Cuando hace la inspiración profunda, uno comprime la pared. Con esa inspiración profunda desciende el diafragma, desciende el hígado. El hígado hace que la vesícula se exponga en el momento de la compresión de la pared abdominal y se puede tocar, y el paciente en ese momento suspende la inspiración. Eso es lo que se conoce como signo de Murphy, Murphy positivo. Por supuesto, todo tiene que estar en el contexto de la enfermedad, del motivo de consulta y la enfermedad actual de cada paciente. Y lo otro que se debe tener en cuenta en el abdomen agudo es la edad y el sexo para hacer los diagnósticos. ¿Por qué? Porque si estamos ante una obstrucción intestinal, digamos, un dolor abdominal en un paciente de 12, de 13, de 15 años, un paciente joven, ¿cierto? Sin ninguna normalidad, muy sano, y tiene un abdomen agudo de sospecha de inflamación, en ese grupo de edad lo más frecuente es que sea una apendicitis. No vamos a pensar en una enfermedad diverticular, no vamos a pensar en un paciente con una pancreatitis, no vamos a pensar en un paciente con una úlcera péptica perforada. Entonces hay que tener en cuenta el motivo de consulta, el contexto de la enfermedad actual y los hallazgos del examen físico. Si el paciente, por ejemplo, es joven, pero es bebedorcito, entonces aprovechó el fin de semana de puente y se coló unas cuantas cervezas de más y comió bastantico, y te llega 24 a 48 horas después de la farra con dolor abdominal, distendido, vomitando, seguramente que el paciente tiene una pancreatitis como primera impresión diagnóstica. Entonces, a eso es lo que se refiere el motivo de consulta y el contexto de la enfermedad actual. Eso guía mucho. Y por supuesto, la exploración física. Ahí tenemos un apéndice, una apendicectomía, vía abierta. Fíjense que el apéndice está pinzada y está así como se ve bien ingurgitada la circulación. Eso es un apéndice edematoso. Entonces, para ponerles el ejemplo, ¿dónde está el problema? Y por eso hablamos de que el abdomen agudo tiene que resolverse de manera temprana.
a la izquierda de la diapositiva se ven unos bacilos gran negativos y tienen su origen, esa imagen, en el apéndice que se ve allá rojita. ¿Qué pasa si no operamos a tiempo? No diagnosticamos a tiempo y no resolvemos quirúrgicamente eso a tiempo. Eso va a la circulación sistémica, a hacer bacteremia y vienen las complicaciones, que es la parte derecha de esa diapositiva. ¿Listo? He estado buscando la herramienta del puntero aquí, pero no me lo ha permitido. Por eso es que se debe hacer el diagnóstico de abdomen agudo de manera temprana y, por supuesto, su tratamiento también para evitar complicaciones. Porque si esto fuera en el contexto de una colecistitis aguda, también pasa lo mismo. En una diverticulitis también pasa lo mismo. En una úlcera péptica perforada también pasa lo mismo. En una enfermedad pélvica inflamatoria también pasa lo mismo. En una pancreatitis con necrosis sobreinfectada también pasa lo mismo. Entonces, eso debe nos indica, que realmente el abdomen agudo es una condición que tenemos que diagnosticarla de manera oportuna, rápida y llevar al paciente a cirugía para solucionar su problema, porque si no lo que viene son complicaciones. La colecistitis aguda, ahí hablamos a la izquierda, el paciente tiene dolor cólico en hipocondrio derecho, ¿cierto? Pero puede ser persistente. ¿Por qué? Porque la fase obstructiva, el fenómeno obstructivo del cuello de la vesícula persiste, no se va a mover ese cálculo de ahí y comienza el fenómeno obstructivo local de la vesícula y posteriormente esa vasodilatación de la inflamación local permite que lleguen bacterias allí, ¿cierto? Y ya entonces comienza el fenómeno infeccioso sobreagregado de la colecistitis. Por eso la colecistitis se divide en colecistitis aguda, que evoluciona hacia un hidrocolecisto y hacia un piocolecisto. Y el piocolecisto o empiema vesicular no es sino pus dentro de la luz de la vesícula asociada a los cálculos. Y ya sabemos que tiene doble origen, por migración y porque los cálculos sirven de, entre comillas, medio de cultivo o su superficie para que se peguen las bacterias ahí y se dé el fenómeno de la colecistitis. A la derecha de esa diapositiva ven una gangrena de la vesícula. Imagínense ustedes eso hasta dónde llega. ¿Por qué? Porque el flujo comprime la circulación, primero venosa, se trombosa la sangre, no puede circular y posteriormente el lado capilar arterial, la presión es tan alta dentro de la vesícula que también se obstruye y lo que está bisquémico se gangrena y se puede perforar. Eso que está ahí es una colecistitis gangrenosa, una técnica abierta por laparotomía. El paciente en el ángulo superior es ¿cómo se llama? Es el apéndice sifoides. El apéndice sifoides, donde está el retractor metálico, es el lado derecho del paciente y donde se ve la mano del ayudante es el lado izquierdo y eso que está ahí negro es la vesícula gangrenosa. Entonces, fíjense, eso es una complicación, probablemente no sabemos si el paciente era diabético, si tomaba corticoides o si el paciente no consultó a tiempo o simple y llanamente lo dejamos evolucionar, no le pusimos tratamiento oportunamente y miren esa complicación. Esa mortalidad está por encima del 12%, no es despreciable. Una imagen que le corresponde a la colecistitis. Bueno, la otra enfermedad que quiero hablarles de la parte obstructiva, de la parte inflamatoria, es la enfermedad diverticular. Sabemos que la circunferencia del intestino delgado, del colon sigmoides es de 2,5 centímetros a 3 como máximo. Eso quiere decir que si comparamos esa luz con el colon derecho, el colon izquierdo
maneja mayores presiones como consecuencia de que tiene un diámetro menor. Ley de Laplace de los gases. A menor diámetro de la circunferencia, mayor presión del gas en un cilindro. Si el paciente tiene procesos de estreñimiento crónico, no come frutas, no come verduras, no se hidrata bien, ese paciente va a tener heces secas, ¿cierto? El colon derecho absorbe mucha agua y electrolitos, sobre todo sodio, y en el colon izquierdo prácticamente ya las heces están formadas para buscar su salida, ¿cierto? Hacer su reservorio ahí en la ampolla rectal, originar el fenómeno de compresión y de presiones para estimular el proceso de la defecación y puedan salir. Entonces, imagínense ustedes en ese escenario, la persona con estreñimiento, con heces secas, demora 5, 6, 7, 8 días para hacer deposiciones. La circunferencia del sigmoide soporta altas presiones y eso hace que se hernie a través del recorrido de los vasos perforantes de la circulación del colon sigmoide alrededor de ese vaso perforante que llega desde la serosa, desde de la circulación mesentérica hasta las capas profundas de la circunferencia del colon. Por ahí se considera que hay un área de debilidad y por ahí se hernia la mucosa, son falsos divertículos. Eso se llena de materia fecal, se inflama y se produce el fenómeno inflamatorio o incluso se puede llegar a perforar. También participa materia fecal, pero acá hay mayor proporción de gérmenes anaerobios, haciendo que el riesgo de complicaciones sépticas por anaerobios es mayor cuando la patología es del colon izquierdo y la hace más peligrosa. Entonces, ese paciente que tiene más de 50 años, que es un paciente con historia de estreñimiento, que es un paciente que tiene que estar laxado para poder hacer deposiciones, con mal hábito intestinal y de alimentación. Ese paciente, si tiene dolor en el flanco y la fosa ilíaca izquierda, hasta que no se demuestre lo contrario, tiene una diverticulitis. Acuérdense que los divertículos, la enfermedad diverticular, la diverticulosis es asintomática, pero tiene dos complicaciones. Las complicaciones son la diverticulitis, que es el proceso inflamatorio por fenómeno obstructivo fecal de la luz de divertículos, ¿cierto? Y lo otro es el sangrado, la hemorragia, pero eso no hace parte del fenómeno inflamatorio. Entonces, ese paciente con dolor en el flanco y fosa ilíaca izquierda, mayor de 50 años, con historia de estreñimiento, hasta que no se demuestre lo contrario, enfermedad diverticulitis, perdón. Diagnóstico diferencial, infección de vías urinarias para hombres y mujeres, y en las mujeres hay que descartar que tenga un problema anexial, un tumor, un quiste de anexo izquierdo que también producen dolor en esa zona, la urolitiasis para ambos casos, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso, siempre explorar también la puñopercusión. En cuanto al fenómeno, a la causa obstructiva, existen varias, digamos, causas dentro de que originan una obstrucción dentro del intestino o en el intestino. El fenómeno obstructivo puede darse por causas extraluminales, como son las bridas y adherencias extraluminales al intestino, en la circunferencia del intestino, las hernias, los vólvulos, pero también se puede originar intraluminal. Dentro de las intraluminales están los cuerpos extraños, los tumores que crecen hacia la luz, los cánceres, ahí están metidos, ¿cierto? Los pólipos obstructivos también producen ese fenómeno obstructivo, ¿cierto? Y dentro, los intramurales están las enfermedades inflamatorias intestinales y algunos tumores de músculo liso como el leiomioma o el leiomiosarcoma de intestino delgado, que son extremadamente raros, igual que el linfoma intestinal, que pueden llegar a producir fenómenos obstructivos. Entonces, revisemos
las causas. Entonces, a la derecha en la diapositiva, a la izquierda en la diapositiva, se ve el fenómeno de obstrucción por un vólvulo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? El sigmoides es redundante. Uno puede encontrar colon sigmoides que llegan al flanco, a la fosa, perdón, al hipocondrio derecho. Lo que ocurre es que el mesenterio del colon sigmoides es muy pequeño, muy angosto, y si se acelera el peristaltismo en sentido a las manecillas del reloj en la base donde ese mesenterio es angosto, se puede girar y se puede torcer o torsionar y se da la obstrucción. Abajo de esa imagen está el grano de café y fíjense la radiografía del abdomen de ese paciente de pie está mostrando un inmenso grano de café. Ahí se ve la imagen. Es una lástima que el puntero no me ha dejado, no, esta versión no me ha dejado trabajar con el puntero, pero se alcanza a ver el grano de café en la radiografía. ¿Listo? Eso es un vólvulo. En la mitad de la diapositiva, esto es extraluminal, el vólvulo. En la mitad de la diapositiva está una causa intraabdominal. Hay un tumor del colon sigmoides que está creciendo hacia la luz del colon y lo obstruye. Generalmente estos pacientes con obstrucción por cánceres de colon, cuando es del colon izquierdo, la manifestación es una obstrucción intestinal. No así cuando es del colon derecho. Cuando es del colon derecho es más insidioso. Como la circunferencia en el colon derecho es mucho más amplia, necesitaría mucho más tiempo para un fenómeno obstructivo y estos pacientes más bien tienen un cuadro insidioso. El colon derecho produce heces consangrados, sangre oculta también, deposiciones mucosanguinolentas, pérdida de peso, anemia crónica. En cambio, el fenómeno de que la luz del colon izquierdo es más estrecho, más rápidamente un tumor que crece hacia su luz puede obstruirlo y se presenta de manera aguda como una obstrucción intestinal. Eso es intraluminal. Debajo de esa imagen tenemos una hernia. Ahí se alcanza a ver cómo el intestino desciende por el canal inguinal hasta la zona escrotal, ¿cierto? Y eso produce una obstrucción intestinal. Eso es extraluminal. A la derecha en la diapositiva, arriba, encontramos lo que es una brida que está atrapando, obstruyendo la luz intestinal y también la circulación mesentérica, ¿cierto? Eso es lo que se llama brida, esa cuerda cicatrizal que se ve ahí, ¿cierto? Que hace a manera de T, de arriba hacia abajo en el centro de la diapositiva, porque de derecha a izquierda, donde están los dedos del cirujano, es el mesenterio. Se alcanzan a ver brillante algunos ganglios por el fenómeno obstructivo que ocurre ahí, el sufrimiento del mesenterio. Y el tratamiento consiste en seccionar esa brida. Se pinza, se corta entre pinzas y se liga y se acabó la obstrucción intestinal. La adherencia es cuando un asa de intestino con otra se pegan, es diferente. Esa es la adherencia y esto es lo que se llama la brida. Debajo encontramos una intussusección o invaginación intestinal. Esta intussusección o invaginación intestinal es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en lactantes mayores, es decir, en niños hasta el año de edad, ¿cierto? Incluso algunos dicen que hasta los 2 años, ¿ok? ¿Y qué es lo que ocurre? Ahí, como lo muestra la diapositiva, existe un telescopaje, es decir, una introducción de un segmento proximal del intestino a uno distal. Por alguna causa que puede ser diarrea, un pólipo, un tumor que sirvan de cabeza de intussusección, hay un embonamiento, ¿cierto?, de la asa proximal que tiene la peristalsis más aumentada.
en un segmento, a un segmento distal intestinal, y eso es lo que produce la invaginación. Es raro, les voy a decir, en 20 años que tengo de estar en el mundo de la cirugía ya graduado, he operado 4 pacientes adultos con invaginación intestinal, 2 por diarrea y 2 por tumores de colon izquierdo, uno de colon derecho y otro de colon izquierdo. Así que eso es extremadamente raro, pero en niños, aunque a pesar de todo es infrecuente, la patología, esto es lo que se presenta. Característicamente en niños es un niño, un bebé, un niñito de 2 años máximo con irritabilidad, porque eso les puede llegar a ustedes en el rural o en su consulta de urgencia, por eso se los comento. Un niño irritable con vómitos y que la mamá dice, le puede hasta mostrar el pañal, mire, el niño está haciendo deposiciones como si fuera una jalea, una mermelada. Doctor, se fue el audio. Hasta que no se demuestre lo contrario, es una invaginación intestinal. ¿Qué se pide ante la sospecha de un paciente con obstrucción intestinal? Ojalá el paciente pueda ponerse de pie. Cuando usted sospecha de una obstrucción intestinal, las imágenes diagnósticas que se piden de manera pertinente son radiografía simple de abdomen. Usted no tiene por qué pedir tomografía, no tiene por qué pedir resonancia magnética ni cosas exóticas. Radiografía simple de abdomen. Se pide de pie. Ojalá el paciente se puede poner de pie y si no, ya les digo cómo se va a pedir, y acostado. ¿Qué se busca? La presencia de niveles hidroaéreos. Miren en la imagen de la izquierda de la diapositiva, hay niveles hidroaéreos que están escalonados. Se observa una gran cantidad de gas atrapado y por debajo del gas se ve una línea nítida, ¿cierto? Blanca. Eso corresponde a la interfase de agua y gas. El paciente está de pie. No puede avanzar, como está obstruido, no avanza ni el gas y mucho menos avanzará el líquido atrapado. Entonces, eso es lo que produce los niveles hidroaéreos, una interfase entre el aire atrapado y el líquido que está atrapado en las asas de intestino. Y abajo, en el hueco pélvico, allá donde está la zona sacra, se nota en esta radiografía la ausencia de gas de la ampolla rectal. Es decir, que hay un segmento intestinal ocluido que no deja pasar nada. Nada es nada. Denme un segundito que me están llamando de la clínica. Regálenme un minutico nomás, un minutico que estoy resolviendo algo. Aldemar, buenos días, buenas tardes, hermano. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Mis disculpas por eso, pero estaba resolviendo algo ahí. Bueno. La otra imagen que se pide para los pacientes es acostado. Eso es una radiografía simple de abdomen en paciente acostado, la que está a la derecha. Fíjense cómo el edema de las paredes del intestino hace que la imagen intestinal parezca una serpiente, ¿no es cierto? Entonces uno logra ver el asa intestinal o las asas intestinales que están obstruidas, y se alcanza a ver unas proyecciones hacia la luz en estas asas intestinales, unas proyecciones hacia la luz que corresponden a mucosa edematizada, ¿cierto? Esos son pliegues conniventes de la mucosa intestinal que dan la apariencia de filas de fichas de dominó o pilas de moneda. La imagen de la izquierda es lo característico de la obstrucción de abdomen agudo, obstructivo por colon, por obstrucción de colon. Y la imagen de la derecha, esta del rosario de pilas de monedas o fichas de dominó, corresponde a la obstrucción de intestino delgado. Si ustedes observan bien a la derecha sobre el contorno del hueso ilíaco, se ven como burbujitas, pequeñas burbujitas, y se ve un material grisáceo. Eso es materia fecal que no ha podido ser evacuada. No es perforación, pero así se ve la materia fecal. Parece un panal de abejas cuando está retenida. Y si miran bien arriba en esa imagen, en ese contorno, se ve una burbuja. Diría uno, es probable que esté perforado, ¿no? Eso es gas atrapado en esa misma asa y mucha materia fecal. Entonces, fíjense que también esa radiografía no tiene gas abajo en el área sacra. Esas son las imágenes de los pacientes con obstrucción intestinal, y lo que se solicita es una radiografía simple de abdomen, de pie y acostado. Si el paciente no se puede poner de pie, usted le pide al técnico de rayos X que le tome la radiografía con rayo horizontal, en decúbito lateral con rayo horizontal. Perdón. Bueno, entonces se le dice al técnico de rayos X, me le tomas la radiografía en decúbito lateral con rayo horizontal. Si el paciente lo ponen sobre el decúbito derecho o sobre el lado izquierdo, el equipo de rayos X le dan la vuelta, ¿cierto? Y eso manda los rayos horizontales. Igual para donde el paciente se acomode del lado derecho o del lado izquierdo, el gas asciende y el líquido desciende por la fuerza de gravedad, y tomará las radiografías y uno mirará si está obstruido y el paciente está acostado sobre el lado derecho, las burbujas o el aire o los niveles hidroaéreos se verán arriba sobre el costado izquierdo del paciente y viceversa. Entonces tenemos cómo hacer diagnóstico.
Una vez hecho el diagnóstico de obstrucción intestinal, llame al cirujano para que lo lleve, para que resuelva ese problema. Inicie manejo, sonda nasogástrica, reponga líquidos, reponga todo lo que el paciente pierda por sonda nasogástrica, ponga una sonda vesical y cuantifique la diuresis, haga control de líquidos, pídele electrolitos y pídale y mídale la diuresis al paciente. Ojo con eso. Siempre hay que pedir electrolitos, BUN y creatinina en los pacientes con obstrucción intestinal. Más si son ancianitos o si son niños. Y recuerden que en los ancianos y en los niños, la diarrea y el vómito produce hipocalemia y la pérdida de potasio exagerada produce iglio paralítico y simula un abdomen obstructivo. Entonces, en ancianos y en niños siempre pidan electrolitos también para mirar cómo está el potasio, porque esa no se opera. Esa se corrige el potasio y simple y llanamente mejora el tránsito intestinal y todo esto que está ahí en imágenes desaparece. En cuanto al abdomen agudo hemorrágico, entonces, la hemorragia digestiva alta y baja, digamos que mientras el paciente no produce una perforación que combine eso, no va a producir un verdadero abdomen agudo. Eso es un abdomen médico. Usted incluso puede tener pacientes con sangrado digestivo alto o bajo con franca hipovolemia y el paciente no le duele el abdomen, ¿cierto? Pero hay que tenerlos en cuenta. El trauma abdominal no hace parte, bueno, produce hemorragia, pero es otro tema aparte. Entre las enfermedades que producen abdomen agudo de tipo hemorrágico o vascular, está la enfermedad vascular. Entonces hablamos de la trombosis mesentérica. Es decir, un paciente añoso, esto es de enfermedad de gente mayor de 50 años, que tenga antecedentes de arritmias cardíacas, ¿cierto? Acuérdense que cuando nosotros tenemos arritmia, los pacientes que tienen arritmia cardíaca, se pierde el flujo laminar arterial y comienza a producirse turbulencias dentro del sistema arterial y esa turbulencia genera émbolos de glóbulos rojos y eso puede llegar a obstruir arterias. Si se tapa la coronaria, se infarta. Si se tapa una arteria cerebral, puede hacer trombosis e infarto cerebral. Pero si se le trombosa la arteria mesentérica superior, va a haber problemas graves en el paciente. ¿Por qué? Porque la arteria mesentérica superior irriga todo el intestino delgado y los 2/3 proximales del colon derecho, es decir, el ciego, el ascendente y el tercio proximal, perdón, y hasta el tercio medio del colon derecho. ¿Ves? Si se trombosa la arteria mesentérica, es una trombosis masiva y seguramente la muerte va a sobrevenir. Ahora, si el paciente tiene la suerte de que trombosa es el lado venoso, entonces la trombosis venosa, eso ocurre en ancianos por deshidratación, ocurre por mal manejo de líquidos. Eso es un fenómeno localizado, no es tan amplio, no es amplio como la trombosis mesentérica arterial. La trombosis venosa se da por segmentos de intestino y este paciente hace un abdomen agudo, uno lo lleva a cirugía y si es trombosis segmentaria, uno reseca los segmentos de intestino que están trombosados y se puede hacer la anastomosis. Entonces, son los fenómenos que se producen. La otra enfermedad vascular intraabdominal que produce abdomen agudo hemorrágico son los aneurismas de la aorta abdominal. Si el paciente es fumador, así no sea hipertenso, recordemos que cuando un paciente es fumador, ser fumador es fumar más de 2 cigarrillos diarios. Ya esa es la dosis letal. Esa es la dosis mala. La dosis que hace daño son
2 cigarrillos al día. El paciente comienza a hacer ateroesclerosis por la presencia del alquitrán, y no solamente eso, sino que también induce al espumocito, la célula pulmonar, perdón, al neumocito, como es un epitelio simple y estratificado, a que haga mutaciones y puede desarrollar un cáncer también. Pero el fenómeno del cáncer no se detiene. Perdón, se detiene. El que no se detiene es el de la arteriosclerosis. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el paciente dejó de fumar, pero fue un gran fumador y ya hay arteriosclerosis o ateroesclerosis, se esclerosaron las paredes del sistema arterial. Entonces, en el abdomen, por debajo de las arterias renales, se produce el aneurisma de aorta, pero también puede ser en el callado aórtico. Pero estamos hablando de abdomen. Y el sitio más frecuente de la aorta abdominal para aparición de aneurisma de aorta es por debajo de las arterias renales y por encima de la bifurcación de las arterias ilíacas. Eso es un cuadro en un paciente mayor de 60 años, un paciente fumador, un paciente o hipertenso, si no es fumador, ¿cierto? Puede ser hipertenso, diabético, que eso acelera la aterosclerosis, hace un dolor tenebrante, se rompe la placa del ateroma, se levanta la íntima y el torrente sanguíneo comienza a disecar las paredes de la aorta, y el paciente puede llegar a morir porque se rompe la aorta, ¿cierto? Puede sangrar hacia adelante y eso en 5 minutos el paciente está hipovolémico, no hay sangre que lo salve, ¿cierto? Y eso no le va a ocurrir en una clínica, así que, y si le ocurre en una clínica sería que estuviera ahí dentro del quirófano o en una sala de hemodinamia para de una vez hacerle el procedimiento, pero eso cuando se rompe tiene una mortalidad por encima del 90%. Entonces, son las dos patologías. En el paciente con enfermedad trombótica o isquémica o la enfermedad de isquémica intestinal o trombosis mesentérica, mayores de 60 años, con antecedentes de hipertensión, de arritmia, diabetes, fumadores, son pacientes que presentan dolor abdominal generalizado, distensión y que tienen la característica de que hacen deposiciones alquitranadas negras muy fétidas, y puede que hagan melanemesis también, es decir, el fenómeno de hilio hace que toda esa cantidad de secreciones regurgite al estómago y el paciente vomita y vomita negro de muy mal olor. Eso es característico y el abdomen ni se lo dejan tocar. Y el paciente con un aneurisma de aorta abdominal, un paciente mayor de 65 años generalmente, con esos antecedentes diabéticos o hipertenso o fumador o los tres, ¿cierto? Que tiene un dolor abdominal tenebrante asociado a hipotensión por la hipovolemia, y característicamente esos pacientes tienen
¿Qué pasó? ¿Se cortó? Hola. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, Doc, le escucho. Tengo problemas con el internet, tengo que volver a montar esta vaina. Abdomen agudo, ay Dios. Bueno, entonces les decía que en el paciente con aneurisma de aorta abdominal, el paciente tiene una hipovolemia que explica la hipotensión, taquicardia, pero también el paciente tiene cianosis de miembros inferiores. Generalmente son pacientes que ya tienen trastornos previos y las uñas se le levantan, ¿cierto? Tienen atrofia de los dedos, piel cianótica, y el paciente no tiene pulsos o los tiene disminuidos. Son pacientes en los que hay que sospechar aneurisma de aorta. Aparte de eso, una masa abdominal pulsátil. ¿Listo? Pacientes con alta mortalidad. A ver qué se me pasó. Embarazo ectópico roto en las mujeres. Una amenorrea en pacientes con vida fértil que llega a hipovolémica con amenorrea hasta que no se demuestre lo contrario, un embarazo ectópico roto. También los quistes hemorrágicos o foliculares hemorrágicos no pueden producir esto. Siempre debe descartarse en estos casos un embarazo. Siempre. Entonces seguimos. A la izquierda en esa diapositiva se ve una trombosis mesentérica venosa. Se ve un asa muy circunscrita de intestino delgado, ¿cierto? Que tiene la trombosis mesentérica. Eso permite que las bacterias pasen de la luz intestinal a través de una mucosa que ya no existe como barrera anatómica y pase a circulación sistémica y empiece la bacteremia. Allá donde están mis manos y la pinza, se ven las venas trombosadas, ¿no es cierto? Bueno, eso es el fenómeno que ocurrió. Eso se liga y se reseca el intestino enfermo y se hace la anastomosis nuevamente en tejido que esté bien irrigado. A la izquierda, pues a la derecha, lo que está mostrando es el fenómeno venoso. Lo que ocurrió muy regionalmente, muy localmente, afortunadamente, no es una trombosis mesentérica masiva. La masiva es arterial y la segmentaria es venosa. Un embarazo ectópico, la imagen recreativa de la izquierda, ¿cierto? Muestra ahí en la trompa ilíaca, en la fosa ilíaca, en la trompa derecha, un embarazo ectópico simulado, y acá una imagen real a la derecha de una paciente con un embarazo ectópico en plena cirugía. Se ve el fenómeno hemorrágico, se ve el embarazo ahí en la bolita esa que se alcanza a ver por delante donde están las manos y el aspirador. Aneurisma de aorta, arriba a la izquierda se ve una saculación de la aorta abdominal. Por debajo de las renales, por encima de las arterias ilíacas, ilíacas. En la tomografía, lo que parece un huevo blanco ahí
es la luz de la arteria aorta infrarrenal, pero fíjense que hay un fenómeno de disección y se nota ahí una circunferencia más amplia por fuera de la luz. Ese es la coraza o el cascarón de la aneurisma. Y esto es una reconstrucción de imágenes abajo. Abajo es la reconstrucción de imágenes de ese aneurisma hecha por un angiotac. A la derecha les estoy mostrando las posibilidades quirúrgicas. Encima, en la radiografía, en la imagen a la derecha, se ve un injerto blanco que tiene unas rayas, que parece un pantaloncito, así se llama, injerto en pantalón. Mírenlo afuera, en la imagen de afuera, de ese mismo nivel, afuera a la derecha, está el cuerpo y las dos paticas. Por eso se llama imagen en prótesis en pantalón. Es una prótesis de Dacron que va impermeabilizada. Cada una de esas paticas va anastomosada a la arteria ilíaca de su lado respectivo, y el anastomosis proximal en la imagen de arriba a la derecha, por debajo de las renales, sería la proximal. Ahí está. Y en la imagen de abajo, con reconstrucción por angiotac, se ve el aneurisma en la imagen de la izquierda, y a la derecha se ve la prótesis que se coloca por cateterismo endovascular por la femoral. Esto es lo que se está haciendo hoy en día. Esto es lo que se hace hoy en día en centros de alta tecnología. Por supuesto, es mucho menos mórbido. El paciente tolera más este tipo de procedimientos endovasculares que hacer la resección, el clampeo de la aorta y puede llevar después de 4 horas a un síndrome de reperfusión, porque usted no se puede permitir el sangrado porque el paciente muere. Entonces los miembros inferiores quedan con un metabolismo anaerobio, ¿cierto? Y cuando uno desclampea la aorta, todo ese ácido láctico de la anaerobiosis puede producir un síndrome de reperfusión, y los pacientes pueden tener complicaciones sistémicas como consecuencia de eso. El abdomen agudo perforativo se caracteriza por una solución de continuidad entre el tubo digestivo y la cavidad peritoneal. Hay una perforación en cualquier parte del tubo digestivo. Produce un dolor abdominal brusco, agudo y generalmente de rápida evolución, y los pacientes hacen un abdomen en tabla de manera de 3 o 4 horas ya están con abdomen en tabla. Y por supuesto las alteraciones hemodinámicas. Su etiología generalmente es una úlcera gástrica o duodenal. También la iatrogenia durante la realización de procedimientos endoscópicos, CEPRE, endoscopias digestivas, ¿cierto? O también por una perforación colónica. Es más raro ver esto, pero sí puede ocurrir por enfermedad diverticular complicada, o también puede ser por procedimientos o por cánceres. Se sospecha de la siguiente manera. En el paciente usted pide una radiografía de tórax de pie que está en toda la mitad de esta diapositiva, y fíjese cómo el aire que escapa, ¿cierto?, de la luz del tracto gastrointestinal diseca las hojas diafragmáticas a cada lado. Puede que sea de un solo lado. Esto es una radiografía muy linda para la academia, pero generalmente uno no encuentra esto así tan claro, que se les quede en mente, ¿cierto? Este paciente tiene un neumoperitoneo. En la imagen de la izquierda, donde está la flecha blanca, es una perforación del duodeno. Y en la imagen de la derecha es el colon. Es el colon que está perforado, un divertículo perforado. Ambas son urgencias quirúrgicas por perforación. El neumoperitoneo hay que operarlo, ¿cierto? Y eso es un abdomen agudo. Fíjense que
Se alcanza a ver en la imagen de la izquierda la vesícula y natas fibrinopurulentas allá en el fondo, dentro del abdomen. Causas extraabdominales de abdomen agudo. El infarto de cara diafragmática produce peritonismo. ¿Qué es peritonismo? Un dolor referido hacia el abdomen, pero que tiene una causa extraabdominal. La pericarditis, la falla cardíaca congestiva, porque distiende la cápsula de Gleason y puede producir un dolor intenso. La neumonía con irritación diafragmática por pleurosía o empiema. La cetoacidosis diabética. También la insuficiencia suprarrenal. Acuérdense que esos pacientes pueden hacer demasiado edema, congestión también de vísceras intraabdominales y los pacientes terminan haciendo distensión de la cápsula de Gleason y algunas patologías hematológicas como son la anemia de células falciformes, porque cuando hay los fenómenos veno-oclusivos o vaso-oclusivos, perdón, se puede producir isquemia, ¿cierto?, de los órganos intraabdominales y eso produce dolor abdominal sin que necesariamente ninguna de estas requiera cirugía. La neumonía con derrame pleural se maneja con un tubo a tórax, la cetoacidosis diabética con hidratación e insulina, la falla cardíaca con restricción de líquido y aumentando la diuresis, la pericarditis aguda de acuerdo al origen, si es inmunológico con corticoides, si es infeccioso con antibióticos, el infarto ya ustedes lo saben más que yo, la insuficiencia suprarrenal con el uso de mineralocorticoides y la anemia la hematológica como la anemia de células falciforme con ácido fólico y buena hidratación y analgésicos. No requieren cirugía. Las características del abdomen por eso se habla en ocasiones o de un origen médico, que son las pancreatitis y las hepatitis. Ya hemos hablado por qué, porque no son causa quirúrgica, y el quirúrgico que está asociado a compromiso peritoneal, que ya estuve hablando de ellas, todos los que son obstructivos, inflamatorios, perforativos y vasculares. ¿Qué hay que tener en cuenta? Esto que está aquí. Bueno, aquí está equivocada la diapositiva, porque lo que debe estar a la izquierda, abajo en la fosa ilíaca, derecha e izquierda está inversa, pero ya saben, uno en la topografía del abdomen, los 9 cuadrantes, tiene que identificar a qué estructuras anatómicas corresponde para comenzar a sospechar de eso. Y eso, aunado al grupo de edades, ¿cierto? Y al sexo, uno tiene que ir haciendo, de acuerdo al motivo de consulta, al contexto de la enfermedad actual y a lo que uno encuentre en el paciente en el examen físico, tiene que ir encuadrando la impresión diagnóstica. Entonces, por eso les he estado hablando de las edades en que se pueden presentar las patologías más frecuentes de acuerdo a si son inflamatorias, o sea, al tipo de causa del abdomen agudo y de acuerdo a la edad y al sexo, ¿correcto? Entonces, por la más fácil, femenina de 23 años con amenorrea, dolor en hipogastrio, hemoglobina de 8 y prueba de embarazo positiva. Joda, de papaya, pero si usted no pide una prueba de embarazo, si hizo una pésima historia clínica y no preguntó por la fecha de la última menstruación y para remate no le hace el tacto vaginal a la paciente, usted no está haciendo un buen trabajo y como médico está dejando mucho que desear. En abdomen agudo y en dolor abdominal agudo, excepto que la mujer no lo permita, si ya tiene relaciones sexuales, o sea, una mujer virgen, se le debe hacer tacto vaginal porque eso hace diagnóstico diferencial. Yo he devuelto pacientes del quirófano con enfermedad pélvica inflamatoria complicada que la tenían diagnosticada con apendicitis aguda. Reviso la historia, no han hecho tacto, no hay buena revisión por sistema, uno complementa esa historia clínica, complementa el examen físico y más de una ocasión he devuelto gente, y no me lo van a creer, con ginecólogos a bordo.
Así que hay que hacer tacto vaginal en dolor abdominal agudo, sobre todo bajo, cuando la mujer tiene vida sexual activa y cuando lo permite. Si la mujer es virgen y no lo permite, usted anota en la historia clínica, no se realiza tacto vaginal porque la paciente es virgen o porque no lo permite, y en esta ocasión la paciente no lo permite y no se puede hacer diagnóstico diferencial al no permitir la maniobra, porque usted con la movilización del cuello, y si es doloroso con solo eso, usted sabe si la paciente tiene una patología pélvica o anexial o de ovarios o de útero, ¿cierto? Y no dentro del abdomen como tal. Acuérdense que los anexos, el útero y sus anexos están metidos en el hueco pélvico. Y uno, cuando hace el tacto vaginal y mueve el cuello y duele, eso está en la pelvis, eso no está arriba en el abdomen. Entonces siempre hay que hacerlo. Si tiene dolor en mesogastrio, vomitando, tiene colelitiasis en hipocondrio derecho, sospechen una pancreatitis. Si tiene ictericia, dolor en hipocondrio derecho, fiebre, leucocitosis, hasta que no se demuestre lo contrario, una colecistitis, o puede tener también una colangitis. Y así. Por eso hay que saberse eso. Puede ir acompañado de náuseas, puede ir acompañado de vómitos, diarrea, signos dispépticos, pérdida del apetito. Eso es importante. Los pacientes adultos con abdomen agudo se pierde el apetito. Puede tener fiebre, ¿cierto? Puede ir asociado también a trastornos electrolíticos y del equilibrio ácido-base. Puede tener acidosis y alcalosis. Eso depende de la evolución que nosotros permitamos si no resolvemos la situación a tiempo o con la historia que el paciente venga. Paciente con 3, 4 días de evolución, con antecedentes diabético, renal, hipertenso, seguramente va a traer un trastorno asociado. ¿Qué pasa si no diagnosticamos a tiempo un cuadro de abdomen agudo? Ahí está. Da peritonitis, porque acuérdense que todos, la hipovolemia, si es un abdomen agudo vascular, por un aneurisma lo mata en shock hipovolémico, y si es por una trombosis mesentérica, el paciente va a hacer una sepsis intraabdominal, ¿cierto? Y si es una mujer por un embarazo ectópico, un quiste folicular hemorrágico, también hace hipovolemia, y si no la operamos se muere hipovolémica, ¿cierto? Da peritonitis, da sepsis, da shock en secuencia, luego llega por la hipovolemia a una falla renal y una falla respiratoria. En ese momento ya tienes al paciente en falla orgánica múltiple, y cuando tú tienes disfunción de 2 órganos o sistemas en el mismo momento clínico, tienes un paciente en falla orgánica múltiple, y de ahí va a sobrevenir la muerte. Entonces no nos descuidemos ni cojamos de manera fresca y tranquila el paciente con dolor abdominal. Ya le puse buscapina y ranitidina. Dios mío, qué peligro si no hacen las cosas como debe ser. Si el paciente presenta modificación del dolor haciéndose más intenso, presenta taquicardia, hipotensión, palidez, y el dolor aparece después de un trauma, tiene un abdomen agudo grave. Ahí sí les tengo que mencionar lo del trauma. Métanse esa radiografía en la cabeza. Dolor intenso, taquicardia, hipotensión, palidez, y si tiene antecedentes recientes de un trauma, es un abdomen agudo grave. ¿Cómo sabemos que estamos frente a un paciente con un abdomen agudo? Quirúrgico. Dolor de inicio súbito, de intensidad severa, corta, rápida, generalizado a todo el abdomen y que no responde a analgésicos. Continuo y que aumenta progresivamente, ya se los dije. Puede también que se irradie a hombro o a todo el abdomen, ¿cierto? Con irritación peritoneal, signo de Kerr para el abdomen, para el dolor irradiado a hombro. ¿Y cómo sabemos que estamos frente a un abdomen agudo quirúrgico? Ausencia de eliminación de gases y heces durante mínimo las últimas 24 horas, más asociado a lo anterior, y signos locales o generalizados de irritación peritoneal e incluso shock. Ahí estamos.
Diagnóstico del abdomen agudo, una buena historia clínica, una buena exploración física, acuérdense de eso, revisar los antecedentes, si es diabético, hacemos la glicemia, si tiene una glicemia por encima de 600 o 700, ¿cierto? Hacemos gases arteriales para saber cuál y lactato para saber si el paciente, porque ya estamos sospechando de un coma, de un estado hiperosmolar, un coma cetoacidótico, si ya tiene compromiso del estado de vigilia del sensorio, cuáles son las características del dolor, si tiene vómito, cómo es el tránsito intestinal y algunos otros síntomas de alteración local. ¿Qué medicamentos toma? Si está anticoagulado, si recibió antibiótico, si tiene cirugía previa para un síndrome adherencial, ojo con eso. Y el examen clínico del abdomen se hace una inspección, luego una auscultación, luego la percusión y la palpación. Ese es el orden. Yo me acuerdo del IEPI. Si ustedes se dan cuenta, esas son las mismas siglas, pero hay que invertirlas. IAP, inspección, auscultación, percusión y palpación. Ese es el IEPI de los cirujanos, la inspección, la auscultación y la percusión. Se los digo así para que tengan una mnemotecnia para relacionar cómo es el orden. Entonces, en bridas y cicatrices, ¿qué encontramos en las bridas y cicatrices? El paciente tiene, miren, la corredera que tiene ese abdomen a la derecha de la diapositiva, tiene una cirugía previa. Un paciente con distensión abdominal, ahí lo tienen, un abdomen distendido. Y si el paciente tiene ausencia de flatos y deposiciones, seguramente tiene una obstrucción intestinal. Si el paciente tiene un signo de Cullen, ¿cierto? O de Turner, que está a la derecha de la diapositiva, seguramente tiene un abdomen agudo hemorrágico, está sangrando algo. No solamente eso se ve en pancreatitis, pero tiene alta sospecha. Entonces, fíjense que la inspección del abdomen es importante porque lo pone a sospechar a usted, ¿cierto? La causa más frecuente de obstrucción intestinal, valga ahora que me recuerdo esto con las imágenes, en todas las edades, para todas las edades, es el antecedente de cirugía, es decir, las bridas o adherencias por antecedente de cirugía. Entonces, fíjense que en estas diapositivas la auscultación, cuando tenemos un aumento de la peristalsis, ¿cierto? Nos hace pensar en obstrucción intestinal. ¿Por qué? Porque está el paciente en lucha intestinal para liberarse de la obstrucción. Si hay un abdomen silencioso, ya el paciente está en ilio. Puede que el intestino ya se fatigó y quedó en ilio, ¿cierto? O porque tiene un trastorno electrolítico y el paciente está en ilio. Podemos ocultar soplos. Los soplos entonces ya nos hacen sospechar de aneurismas. La percusión, cuando la matidez hepática está ausente, es porque hay aire dentro o líquido dentro de la cavidad abdominal, nos habla de una ascitis o nos habla de un neumoperitoneo y ya no percutimos la matidez hepática, ¿cierto? Si la matidez es desplazable por todo el abdomen, se habla de una columna de líquido, el paciente está con ascitis. A la palpación, los signos peritoneales, ¿cierto? Como son el Bloomberg, el Rodsin, el McBurney, el Murphy, todos los que ustedes conozcan. Los hallazgos. Si tengo un abdomen tenso, con ruidos intestinales disminuidos, pérdida de la matidez hepática y defensa muscular o rigidez, estamos hablando de un paciente que tiene una víscera perforada. Si los hallazgos nos muestran que el paciente está quieto, que no se moviliza para no lastimarse, ausencia de peristalsis, hay hipersensibilidad al rebote, o sea, un Bloomberg generalizado, y tiene defensa o rigidez y el tacto rectal es positivo, estamos hablando de un probable abdomen peritonítico. Los hallazgos de distensión, peristaltismo visible, reptación, que se llama eso, silencio abdominal y dolor difuso sin perceptibilidad y tiene rectal, al tacto rectal, la ampolla vacía, una obstrucción intestinal. Entonces, fíjense cómo nosotros hemos ido dándole a cada hallazgo de la inspección abdominal, de la auscultación y de la palpación, hemos ido mirando unos síndromes clínicos que te pueden dar luces respecto a qué te estás enfrentando.
Obstrucción, perforación, sangrado, visto. Hallazgos, una masa sensible, abdominal, rectal, pélvica, con hipersensibilidad, con signos especiales como el Murphy, el psoas, obturador y tacto rectal positivo, te pueden hacer pensar de un absceso intraabdominal. Si los hallazgos son de poca distensión, ruidos variables, dolor severo, con poca el dolor, el paciente lo refiere severo, pero tiene poca hipersensibilidad al examen y además tiene sangrado fétido oscuro por vía rectal al tacto, hace sospechar de una trombosis mesentérica o isquemia intestinal. Si el paciente está en palidez generalizada, choque, distensión abdominal y tiene una masa pulsátil o sensible, tiene un sangrado hasta que no se demuestre lo contrario, puede tener un aneurisma. Hay que estar pendientes de eso, mirar cómo están los pulsos y la cianosis distal de miembros inferiores. El síndrome peritoneal como tal se asocia a un abdomen agudo verdadero. Tiene un dolor abdominal con rigidez de la pared abdominal, defensa muscular, ¿cierto? Y tiene dolor a la descompresión, ¿cierto? Y el síndrome peritoneal también puede ser secundario por inflamación de la serosa peritoneal con etiología infecciosa, que puede ser una peritonitis primaria espontánea por cirrosis, que se ve mucho en los ancianos, y secundaria a procesos intraabdominales inflamatorios como los que ya hemos revisado, apendicitis, úlcera perforada, colecistitis, etcétera. Y eso también lo que requieren es tratamiento quirúrgico. Datos para tener en cuenta, ya vamos a terminar, para tener en cuenta para el abordaje del paciente con abdomen agudo. A veces no lo podemos clasificar a cuál corresponde. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? El grupo etario, el sexo, el síntoma inicial que es el dolor, el tipo de dolor, porque esa es la otra cosa en las historias clínicas, dolor abdominal de 20 horas de evolución, dolor abdominal ¿de qué tipo? Cólico, urente, ¿cierto? Sensación de peso, sensación de tenebrante o perforación. Eso nadie quiere dar las características, anotarlas en historias clínicas. Síntomas y signos asociados. Si tiene náuseas, vómitos, palidez, ictericias, melenas, melanemesis, deshidratación, hipotensión, shock, fiebre, todo lo que te pueda ayudar a orientar el caso, ¿cierto? Si el paciente comenzó con una diarrea y vómito, 2-3 días de evolución y después te lo traen con dolor en el flanco y fosa ilíaca derecha, así no empieza la apendicitis. Seguramente el paciente tiene una colitis infecciosa y es lo que le está produciendo el dolor, pero así no empieza la apendicitis. Pero si te dicen que el dolor empezó ayer a las 6 de la tarde en epigastrio, luego en mesogastrio y está localizado ahora en fosa ilíaca derecha, el paciente está hiporésico, tiene fiebre y tiene 19.000 leucocitos y tiene 20 años, coño, y es varón, es un hombre, ¿cierto? Es un apéndice. Es una mujer, ya les dije, vida sexual activa, está en amenorrea, tiene una prueba de embarazo positiva, está sangrando, está hipovolémica. Es un embarazo ectópico hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, a eso es lo que se agrega unos signos y síntomas asociados. ¿Qué hacer? Lo primero que hay que hacer es no perder la calma. Clasifica al paciente según su grupo de edad. Una buena historia clínica, un buen examen semiológico y una buena capacidad de abstracción para llegar a una coherente impresión diagnóstica. Y pertinencia en los estudios solicitados. Entonces, para obstrucción intestinal no vamos a pedir TAC ni resonancia magnética. Radiografía simple de abdomen, de pie y acostado. Y si sospecha que está perforado, pida una radiografía simple de tórax de pie, ¿cierto? Y no analgésico si no tiene claro un diagnóstico. En el dolor abdominal agudo y en el abdomen agudo, no pongan analgésicos, sobre todo antiespasmódicos, que duran hasta 8 horas, ¿cierto? Su efecto, porque usted puede mandar a un paciente con una patología quirúrgica para su casa.
Le alivia el dolor, pero no la causa. ¿Qué pedir? Para un hombre y para la mujer, para ambos, hemograma y hemoclasificar parcial de orina. Amilasa le puede ayudar cuando no puede orientar el caso. Radiografía de tórax, si sospecha de perforación de vísceras huecas en busca de neumoperitoneo. Radiografía de abdomen. Silencio, por favor. Ahora... Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. Radiografía de abdomen simple de pie y acostado para hilio mecánico o adinámico. Electrolitos séricos, ¿cierto? Para mirar cómo está el potasio, el sodio, BUN y creatinina, glucosa TP y TPT. Ya estoy en pacientes que van a ser llevados a cirugía o por sus antecedentes. Y en toda mujer con vida sexual activa, test de embarazo y no olvidar tacto rectal y vaginal. Con estas órdenes médicas, con estas solicitudes, estamos nosotros englobando todas las posibilidades de los abdómenes agudos, ¿cierto? Hemorrágico, perforativo, obstructivo o inflamatorio. Gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, sé que estamos sobre el tiempo porque ustedes están con más clases ahora, más temas de profundización. ¿Preguntas? Hola. Hola, mis hijos. Doctor, Dígame. No, le iba a decir que por mi parte no hay preguntas. Ok, bye, muy bien. doctor Enzo, una pregunta. Sí, señor. ¿Hay la posibilidad de que su presentación la podamos tener? Mándame tu correo y yo te la mando. Bueno, doctor, aquí al chat. Sí, sí, sí. Yo de una vez lo copio y te lo mando lueguito te la mando lueguito a tu correo personal, claro que sí. No hay Gracias, ningún problema. doctor. No está en PDF. Bien, para yo pasárselo a los I1. Sí, sí, está bien. Mándenme los correos. Doctor, Mándenme los buenas. correos. Hola, don. Mándenme. Me habla Amparo. Amparo Rojano, ¿cómo estás? Bien, gracias, doctor. Le voy a solicitar un favor. Cuélguela en el aula virtual para que todos tengan acceso. Ah, y bueno, se evita ok. de enviarla a los correos. Bueno, listo. Listo. Gracias. Listo. Ok. O está lloviendo. Ve, está lloviendo. Bueno, si no hay más preguntas, muchachos, espero que esto les sirva de aliciente, porque realmente hay bastante que leer, bastante que leer. ¿No creen ustedes que una charla de estas la logra hacer uno así tan didáctica, leyendo apenas cualquier libro que uno tenga sobre que necesite de bibliografía, me contacta y yo les paso eso, yo les puedo prestar los libros. La última edición del libro del doctor Caicedo, de Celsus, está muy bien ese tema, muy bien explicado allí. Ese texto está en la universidad. Ese texto está en la universidad. Bueno, les paso. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro para colgar? Muchas gracias, doctor. Ok, Amparito, muchas gracias a ti también. Jóvenes. Gracias, doctor, por su excelente presentación. Oh, me alegro que les haya gustado y que haya sido entendida.
Cualquier duda me llama, muchachos. Ustedes, algunos tienen mis teléfonos, si no con el personal de séptimo lo consiguen. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Ok, doctor. Gracias, doctor. Hace